Muy buenas tardes a todos los oyentes, a los hermanos de la Primera Iglesia Bautista y a todas las personas que nos acompañan con este audio. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de maestros, de parte del pastor también. Hoy vamos a abordar un tema que se encuentra en el capítulo 10 de Apocalipsis y se titula Los juicios de los truenos. Antes de abordar este tema, vamos a poner en las manos del Señor que Él nos conduzca en todos los detalles. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos por un día más de vida que nos das y por la oportunidad que nos permites de estudiar nuevamente tu palabra. Bendícenos, Señor, ayúdanos, abre nuestra mente y que podamos interiorizar lo que tú quieres que comprendamos, Señor. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este tema de los juicios de los truenos es un tema corto. Se encuentra también en la revista que estamos estudiando a nivel de iglesia. Mandamos un link a todos los hermanos con la parte textual de la revista. Pero si alguien no tuviera la revista, no se preocupe, puede acompañarnos siguiendo la palabra del Señor abierta a su Biblia en el capítulo 10. Como introducción, queremos especificar que estas profecías describen juicios que vienen en grupos de 7. Esto es así: 7 sellos que ya se estudiaron, 7 trompetas, 7 copas y antes de las copas 7 truenos, que es lo que vamos a mencionar hoy. Se da curiosamente un intervalo en todos los casos, en todos esos grupos, entre el sexto y el séptimo juicio. Así pasó cuando llegamos al sello número 6. Antes de entrar al 7 hubo un preámbulo o un intervalo, sigamos llamándole así, donde hubo un silencio de 30 minutos. Hubo otro ángel que eleva las oraciones de los mártires con un incensario, etcétera, etcétera. Fue un preámbulo, un anuncio. Hoy igualmente, entre la sexta y la séptima trompeta se da un intervalo y es el más largo de todos. Abarca desde el capítulo 10 de Apocalipsis hasta el 11, el versículo 14. Pero hoy estaremos abordando apenas el capítulo 10. Dicen los teólogos y estudiosos de estos temas que esos intervalos sirven como un espacio de consuelo, de afirmación de la fe, de firmeza y de fortaleza. En este caso para Juan, que fue quien recibió todas estas revelaciones, también para los lectores y especialmente para los creyentes que estén atestiguando y presenciando ese tipo de eventos que se nos vienen. Son juicios muy severos y como vimos en otras clases, se dice que son progresivamente más severos. Si los sellos fueron severos, las trompetas son más severas todavía, los truenos más severos, pero quedaron en el misterio, y las copas aún más severas. Y las copas son las que anteceden y anticipan la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, parte del contenido son estos 5 puntos. Vamos a repasar muy rápidamente qué fue lo que pasó con las 6 trompetas. La primera trompeta, todo esto se encuentra, perdonen, en el capítulo 8. La primera trompeta fue un juicio en contra de la parte de la vegetación. Se murió o se perdió la tercera parte de toda la vegetación, toda la hierba verde y la tercera parte de los árboles a través de una quema forestal. Con la segunda trompeta se da un juicio contra los recursos marinos y también contra la parte complementaria para manejar y administrar los recursos marinos, que son las embarcaciones. La tercera trompeta es un juicio en contra del sol, la luna y las estrellas. Se oscurece la tercera parte de estos astros o de estos elementos, oscureciendo a su vez la tercera parte del día. La quinta y la sexta trompeta ya tienen que ver con aspectos demoníacos, espiritualmente demoníacos. En la quinta se le da la llave a Satanás para abrir el pozo del abismo
y a manera de comparación se habla de demonios como plaga de langostas. Plaga porque son incontables y causan mucho daño a los hombres. No los matan, pero causan mucho daño y mucho tormento. Y con la sexta trompeta se liberan 4 ángeles atados. La vez pasada hablábamos de que qué curioso eso de ángeles atados. Si los ángeles están para servir al Señor y cumplen perfectamente su voluntad. Estos generan una guerra increíble que ya describimos la semana pasada. Bien, eso es parte de las trompetas. Y antes de entrar a la séptima trompeta, vamos a abordar entonces un intervalo que tiene que ver con un ángel, el cual vamos a describir y a especificar bien con el clamor de ese mismo ángel, características también, con con el hecho de que los 7 truenos también son un comunicado y con un anuncio puntual, muy puntual, de parte del ángel. El primer versículo dice así, mucha atención a lo que está en color rojo. Vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Muy bien, esa palabra otro es muy interesante y el resto de las características. Algunos creen que se trata del Señor Jesucristo, pero se debate eso explicando este término de otro. Claro, da para confundir puesto que desciende, se le ve que es fuerte, que viene envuelto en una nube, que trae un arco iris sobre su cabeza, que su rostro es como el sol, etcétera, etcétera. Y además tiene un librito abierto en su mano. Vamos a continuar aquí. Otro. Del griego, la traducción que se encuentra para este término es una traducción que significa otro de la misma clase. De la misma clase de los 7 ángeles que tocan las trompetas. Ya habíamos especificado la semana pasada que son ángeles selectos. Hicieron algo así como una demostración a Juan. Juan presenció o vio un tipo de ceremonia donde se le entregaron a ellos las trompetas. Y es que se venía un evento especial. Las trompetas son juicios. La séptima es todavía más porque es la que abre las 7 copas. Otro de la misma clase. Entonces, con solo esto se debate la creencia de que se trate del Señor Jesucristo. Veamos esos 2 puntos que están ahí. Si se refiriera a Cristo, tendría el término heteros, otro de diferente clase. Sabemos además que Cristo es creador, eterno Dios, y que los ángeles entonces, en contraposición, son sus criaturas, son su creación. Otra diferencia que debate esa creencia de que quién es el ángel, si es Jesucristo, y es que a través del libro de Apocalipsis, en el trayecto del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan le dedica al Señor una serie de títulos, y es más, son títulos que el mismo Señor se autodenominó. Él se autopresentó, por ejemplo, cuando estaba dictando las cartas que quería enviar a las 7 iglesias de Asia, él se autopresentaba en ellas con una serie de títulos. Lo que sí es cierto es que Juan también aporta títulos para el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, tales como estos que están en esta lista: testigo fiel, el amén, el cordero, el santo y verdadero, el soberano de los reyes, el Hijo del Hombre, el que tiene la llave, entre otros. Hay varios, pero esto es algo particular. Y en el caso del ángel, simplemente se le brindan características. Se le dice otro ángel y las características: fuerte, que viene envuelto en una nube, con un arco iris en su cabeza, con el rostro como el sol, etcétera, etcétera. Pero no se le dice ningún título en particular, como se le brinda así a nuestro Señor Jesucristo.
El hecho de que desciende es otro elemento que se presta para confusión, pero identificarlo como Cristo sería hablar de otra venida, y en la Biblia simplemente se habla de su nacimiento y de su segunda venida. Y la segunda venida contiene mucho elemento descriptivo. Voy a leer para ustedes el primer pasaje de esos tres que están ahí recomendados. Dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, una señal, y dice ¿dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es apenas un ejemplo. Les invitamos a que los otros dos versículos los lean en casa. Son parecidos a ese. ¿Qué hizo el ángel? Versículo 2. Dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Antes se nos dijo que era fuerte. Estas otras dos frases nos hace pensar de que se trata de alguien grande. Pero bueno, puede ser desde la perspectiva de Juan, al verlo así tan impresionante, fuerte, con el rostro como el sol, etc. Sin embargo, no sabemos las dimensiones, las proporciones. Hay quienes dicen que puede ser en proporciones normales a las nuestras, puesto que hay lugares donde se junta el mar con la tierra. Puede ser. Sin embargo, que era fuerte, es cierto. Lo que sigue. Y clamó a gran voz como ruge un león. Hizo un clamor y fue tan fuerte que se le compara a un león. Y además dice, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Noten la secuencia. La secuencia es que él clamó y fue muy sentido, y que además hubo un comunicado a través de truenos. Vamos a ver qué sigue. Esto de que clamó con fuerza simplemente es una capacidad dada por Dios. Él está ahí para cumplir la voluntad del Señor y el Señor le ha capacitado para hacerlo de la manera necesaria. Pero eso de que ruge como un león es una capacidad o un poder, por decirlo así, una fortaleza que nos recuerda que nuestro Señor es todavía más poderoso. Si un ángel pudo clamar con estas características, ¿cómo sería también, o cómo sería más bien, el clamor o el rugido o el llamado de atención de parte de nuestro Dios directamente? Ahora recordemos que el león en la Biblia representa autoridad, fuerza y majestad. Al mismo Señor Jesucristo se le presenta primero como el cordero como inmolado, un cordero indefenso. Pero cuando Él venga en gran gloria, vendrá como el rey, como el león de Judá. Es diferente y es una relación. Él vino a morir por nosotros, pero después vendrá a reinar para nosotros. Hablemos de la fortaleza o del poder de nuestro Dios. Hay varios versículos que asocian la voz del Señor con rugidos y también con truenos, que lo vamos a ver más adelante. Jeremías 25:30 dice, tú pues profetizarás contra ellos con todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra, rugirá desde lo alto. Y dice que contra todos los moradores de la tierra. Es una comparación o es una realidad que será futura. Los moradores de la tierra, recordemos que en Apocalipsis son las personas incrédulas que han rechazado al Señor Jesucristo. Parte de los juicios será escuchar el rugido, rugirá desde lo alto, escuchar la voz del Señor.
Otro pasaje es Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Ahí está muy específico. Rugirá. Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Tenemos otro, Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Óigase bien, desde Sión y desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Es solamente para imaginarnos la potencia de escuchar la voz del Señor así. Ahora, respecto al ángel, un ángel que clamó y que se le compara como el rugido de un león. No es que fuera un ruido simplemente, un clamor simplemente, él algo dijo y fue un mensaje entendible, pero fue tan fuerte y tenía que hacerlo así por la voluntad del Señor. Fue bien sentido y fue a manera de llamado de atención, para causar impacto, para hacer un llamado a que se evidenciara, de que se cobrara conciencia de que la hora está cerca. Y es que el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 comienza diciendo eso, la hora está cerca. ¿Cuál hora? La hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero avisa todo lo que va a anticipar esa segunda venida. Y son cosas tremendas. Y por eso este ángel tuvo que anunciarlo de manera muy especial. De manera muy especial. De acuerdo a como Dios quería que se anunciase. Bueno, y hablábamos de los truenos como un comunicado más que quedó en el misterio. Dice que cuando hubo clamado, en la secuencia se vienen 7 truenos. Y notemos que estaban separados de la voz del ángel. Y algunos dicen era la voz de Dios. Claro que podía ser. Veamos estos dos pasajes. Salmos 18:13. Tronó en los cielos Jehová, tronó. Y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Tronó dando su voz. Primera de Samuel 7:10. Esto revela el atrevimiento de algunos enemigos del pueblo. Dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, o sea, estaba dándole culto y adoración a Dios, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. La voz del Señor en su momento va a ser escuchada, sentida, nadie va a poder quedar de pie. Y hoy mismo, con todo lo que está ocurriendo, debemos recordar lo que dice la Biblia de que la mano del Señor está levantada. ¿Quién se resistirá? En su debido momento, cuando el Señor hable, así será, con gran estruendo. Bueno, en el versículo 4 se le dice a Juan, se le prohíbe dar a conocer y revelar lo que dicen los truenos. 7 truenos. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Juan estaba dispuesto. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. No las escribas. Queda en el misterio. Y es que nos preguntamos qué clase de juicios serán estos truenos. No fue permitido para Juan revelarlo. Sencillamente tenemos que creer que en su momento serán revelados. Quizás no estamos preparados para escuchar lo que vienen en esos juicios de los truenos. Quizás lleguemos a conocerlos.
Como una ilustración, Pablo dice en 2 Corintios 12:4, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no fallan, son exactas, y que no le es dado al hombre expresar. Eso queda para el Señor. De hecho, cae en la categoría de los secretos del Señor, estos truenos. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Así son estos truenos, quedaron sellados. Pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y mucha atención a lo que viene. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hoy estamos aprendiendo o reaprendiendo o repasando, como ustedes gusten, estas palabras de profecías. Ya estamos sabiendo lo que se nos viene. Esto revelado, lo descrito, es para nosotros y para nuestros hijos. Nos corresponde guardarlas. Como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y oye estas palabras y las guarda. Bienaventurados. Somos bienaventurados al estudiar estas palabras porque nos da seguridad. ¿De qué? De que la victoria será del Señor. Él tendrá la victoria al final. Se nos aproximan cosas muy feas. Ya hay cosas feas a nivel social, moral, a nivel de la naturaleza misma. Pero la victoria será del Señor. El anuncio, versículo 5. Este es un versículo muy interesante. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Esto es un acto de solemnidad, de respeto. Levantó su mano al cielo, es hacia la morada del Señor. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Todo tiene que ver con la creación, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, el cielo, la tierra y el mar. ¿Qué fue lo que dijo? Que el tiempo no sería más, la hora ya estaba, sino que en los días, nótese que está en plural, los días de la voz del séptimo ángel. O sea, no va a ser un hecho de un día, van a ser varios. Los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, la séptima, ahí se van a liberar los juicios de las copas. Dice, el misterio de Dios se consumará. Y muy importante lo que sigue, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Como decíamos, tiene que ver con la creación, consumación. Recordemos lo que decía Apocalipsis 6:10, había un clamor de parte de los mártires, de las personas que habían muerto con mucho sufrimiento. Voy a leerlo para ustedes. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y es que ya se llegó el tiempo de la consumación. Se llegó el tiempo y ya para ese momento, como mencionábamos antes, la tierra estará muy debilitada, tanto física como también moralmente, digámoslo así, moral, socialmente. Hay un pasaje en Romanos 16, está puesto aquí. Romanos 16, 25, 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este misterio, lo que se habla es de que ya se va a llevar a cabo la segunda venida del Señor, algo que ha sido anunciado desde los profetas, que ha sido anunciado a través de los apóstoles y que ha sido anunciado por el mismo Jesucristo.
ha sido revelado. Se da la consumación y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Comer el librito es algo que se menciona en el versículo 8. Dice Juan, la voz que oí del cielo, la que le dijo, no cuente nada, déjelo cerrado. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, no sabemos si el librito contenía tal vez lo de los 7 truenos o quizás otros juicios. Lo cierto es que le manda a comer el librito, o tal vez era sencillamente palabra del Señor. Dice que lo manda a comer y que le va a resultar dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Entonces, comer el librito. Y es que la palabra del Señor, como tal, cuando se comprende y sobre todo cuando se interioriza la esperanza de vida eterna y de que la victoria la tiene el Señor y será una realidad a futuro, eso resulta dulce para los creyentes. Comer es un simbolismo de escudriñar, absorber, asimilar la palabra del Señor. Meterla como decía en Deuteronomio, grábela en su frente, escríbala en todas partes, métala en el tesoro de su corazón. Y nosotros los creyentes esperamos, tenemos una esperanza, que es la que nos vivifica, y es que la palabra del Señor vivifica, nos da la posibilidad de ver más allá, como dice en Hebreos 11 respecto a la fe. Es la convicción de lo que no se ve. Y otro pasaje dice que nosotros los creyentes tenemos que vivir por fe, no por lo que vemos. Es por fe. Vivimos por fe, no por vista. Y lo que resulta amargo, en realidad, es a los incrédulos, el juicio que se viene. Todas esas situaciones que se vienen, eventos difíciles que se van a venir. Ya la tierra con la vegetación perdida, los recursos marinos, con el agua potable perdida, con los astros oscuros. Eso va a ser tremendo. Hay un pasaje que dice, y pondré el cielo nublado. Eso va a ser tremendo. Entonces, después de esto, se le advierte a Juan o se le pide que cuente sobre estos juicios, los detalla. Y termina el pasaje de Apocalipsis 10 con el versículo 11 diciendo, es necesario que profetices otra vez. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, que profetice otra vez, sea con tecnología, sea con reunión, sea cada uno es iglesia y tiene que brillar, tiene que dar sabor. Que el Señor nos ayude, que como dijo el Juan el Bautista, que minimicemos nosotros y que crezca nuestro Señor Jesucristo, porque es su palabra. La esperanza está cimentada en Él, en la fe que Él representa. Él es el consumador y autor de nuestra fe. Pablo le dijo a Timoteo, y con esto ya estamos terminando. En 2 Timoteo 4, 1 y 2 dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, siempre. Redarguye, reprende, exhorta con toda
toda paciencia y doctrina. Es interesante que le digan a Juan, es necesario que profetices otra vez. Curiosamente estábamos hablando de que la revista que estamos iniciando hoy, que es la segunda parte de todos estos estudios de Apocalipsis, es una revista que se estudió hace 10 años a nivel de las iglesias bautistas. Interesante. Y la volvemos a retomar. Y es necesario retomarla. Y muy oportuno en este tiempo. Y repito el versículo. Dice, es necesario que prediques o que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, gracias a Dios que tenemos la tecnología y que con mucha sabiduría demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que tomemos cuidado de las pruebas que estamos viviendo a nivel mundial con estos problemas de salud. Y como dice Proverbios 14:16, el sabio ve el peligro o ve el mal y se aparta. O sea, nos cuidamos por testimonio como iglesia, pero que eso no signifique quedarse de brazos cruzados, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo y que el Señor nos dé las estrategias, la capacidad y el poder que está solo en Él, que sea Él que bendiga su palabra y no perdamos oportunidad de compartir sobre el amor del Señor. Cada uno es iglesia. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron escuchando esta lección. Ahí dejamos un par de direcciones, una de correo y la otra es del canal YouTube. Estaremos en contacto si Dios así lo quiere en la próxima clase. Entonces tengan una buena semana, mis amados hermanos. Hasta luego.